Hi there, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en Class y así os traigo ideas para motivar a la parte de reading. Muchas veces cuesta motivarles a leer, motivarles a coger este hábito, pues a coger libros, a disfrutar de la lectura. Así que nada, espero que os guste mucho y empezamos. Bueno, antes que todo quería presentaros este super libro de Maestra de Pueblo. Ya está a la venta, hace unos días que lo podéis encontrar en las librerías o comprarlo por internet y la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Yo hace tiempo que la sigo y bueno, seguramente los que sois profes también la vais a conocer. Y nada, simplemente os quería enseñar porque es muy guay, hay un montón, bueno, el formato es así tipo viñetas y la verdad que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vale, como os he dicho antes, hoy vamos a hablar un poquito de cómo motivar a la lectura. Ya sabéis que, bueno, muchas veces es difícil motivarles a leer y sobre todo es más difícil todavía cuando tenemos que motivarles a leer en una lengua que no es su lengua materna, sino que es la segunda lengua, como por ejemplo el inglés. Así que os voy a dar algunas estrategias, algunas ideas que yo uso para hacerles crecer esa chispilla de gusto por coger libros. Pues bien, la primera idea que os voy a dar es la de biblioteca de aula. Creo que es bastante importante tener una pequeña biblioteca, no hace falta que sea la super biblioteca ahí de La Bella y la Bestia, pero sí que es importante tener un poco de variedad y sobre todo no tenerla allí y ya está, sino hacerle pues un uso, hacer que esa biblioteca tenga un uso, que ellos puedan ir a coger algún libro o hacer alguna actividad como mínimo una vez por semana en la que ellos tengan que participar de la biblioteca de aula, porque si no sí que es un espacio que lo tenemos y está muerto. Por ejemplo, yo ya os he contado algunas veces, tengo un espacio que lo llamo Explore, donde tienen unos cuantos libros, unos juegos y lo que llamo unas actividades en un bote que son los Fast Finishers. La mayoría cogen los libros o los juegos. ¿Por qué? Porque las actividades de Fast Finisher al fin y al cabo lo que son de escribir y tal, que bueno, ya está bien tener los tres espacios diferentes, pero al final pues ya están hartos de escribir, entonces o juegan o leen. Y entonces lo uso a modo de Fast Finishes. Los niños o niñas que pues son más rápidos por lo que sea, pues tienen la oportunidad de ir y coger un libro para leer. Segunda idea que podéis utilizar, muy importante también trabajar diferentes tipologías textuales. Si solo trabajamos cuentos o libros de texto, pues bueno, puede ser que a alguno o a alguna no le llame la atención. Entonces, ¿por qué no? Podéis también introducir otro tipo de lecturas, ya sean cómics, ya sean poemas, incluso también podéis tener algún espacio. Yo, por ejemplo, el año pasado, este año ya no, lo voy a volver a pedir, pero el año pasado tenía un ordenador en la clase, entonces tenía un enlace en el escritorio y el enlace iba a parar a una web con un montón de pequeñas lecturas que podían ellos mirar. También otra cosa que podéis hacer, noticias. Una cosa que voy a introducir el segundo trimestre con los de cuarto de primaria es que voy a poner un espacio de artículos científicos que también puedan coger y leer, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que están acostumbrados a leer en lengua extranjera un tipo de texto, solo un tipo de texto en concreto, normalmente son cuentos, y claro, a veces les falta un poco el vocabulario de lecturas científicas, ¿no? Y a veces igual los aprieto un poco, a veces pienso que los estoy apretando un poco, pero creo que el resultado es muy bueno y está claro que a veces les damos un poco de menos. No estoy hablando de machacarlos con deberes ni estudiar ni nada, pero sí que en la clase, sin que se sientan presionados ni agobiados, sí que es importante trabajar un poquito sobre sus posibilidades. En inglés esta situación se llama trabajar con la lengua
y Input Plus One se llama, que significa trabajar con un poquito más de nivel del que ellos tienen, para que así pues ellos se sientan un poco motivados y con un poco de presión para poder conseguir un objetivo. Si su objetivo está muy cercano, no se van a esforzar nada para trabajar. En cambio, si está un poco lejos pero ellos creen que lo pueden conseguir, pues se van a esforzar. Tampoco se trata de que esté súper arriba, porque entonces seguramente van a decir, bueno, total, ¿para qué voy a hacer si no lo voy a llegar a conseguir nunca, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero sí que hay que encontrar ese equilibrio un poquito más difícil de su nivel, pero tampoco sin pasarse, y nunca en el mismo nivel o por debajo. La tercera actividad que os propongo, usando también un poco la biblioteca de clase, es la de hacer una actividad de biblioteca, hacer una actividad de análisis de libros. Entonces, lo que podéis hacer es dar la oportunidad a cada niño de coger un libro de la biblioteca. También, si no tenemos suficientes, lo podemos hacer en parejas. A veces no tenemos tantos libros en la biblioteca, y menos en inglés, esto es así. Así que también lo podéis hacer en parejas o en grupos, no pasa nada. Entonces cada grupo o cada niño o niña tiene un libro y lo que tiene que hacer es analizarlo. Os voy a dejar abajo en la cajita de información la ficha que podéis utilizar. Y la verdad que estuvo muy guay, fue muy interesante. Y es una manera de motivarlos. No se trata de coger un libro porque mira, ala, ya está, sino de analizar un poquito también por qué hemos escogido ese libro, qué es lo que nos gusta. Igual el título nos ha parecido atractivo, o alguien también lo que hizo fue escoger un libro de un autor que ya habíamos leído en el curso anterior. Entonces pues fue, creo que muy motivador y muy significativo hacer una actividad de este tipo. Cuarta actividad que también os propongo para motivar la lectura, simplemente es trabajar en parejas. En el cole donde estoy trabajando hacemos una actividad, bueno, de hecho es un proyecto que se llaman 30 minutos de lectura al día, y lo que hacemos es cada día hacemos actividades diferentes de lectura. La lectura en parejas, que es el que os estaba hablando antes, en el que pues bueno, simplemente leen un pequeño texto en parejas y luego tienen que contestar algunas preguntas. Es hacer una comprensión lectora, pero no individualmente, sino en parejas. Y otro tipo de lectura que también es interesante es el karaoke. A veces nos parece que es un poco tontería, pero bueno, si son canciones que les gustan, pues también podemos trabajar un poco lo que es el reading usando canciones, y es una manera más dinámica, más motivadora también para ellos. En cuanto a las canciones, hay un programa que, bueno, hay una web que se llama Lyrics Training, que va genial. Lo podéis usar, yo creo que a partir de cuarto de primaria, que ya tienen un poco más de nivel. Hay dos opciones, se trata de adivinar la palabra que falta. Entonces lo escuchan y tienen que poner la palabra que falta, y hay dos opciones, o bien la escriben entera, o bien les salen algunas opciones y ellos tienen que escoger cuál es. Otra actividad que podéis hacer y que a mí personalmente me encanta, de hecho creo que Laura del Tarro de los Idiomas también la explicó en un vídeo, os lo voy a dejar por aquí. Yo lo llamo Running Dictation, y se trata de coger pequeños fragmentos de texto, ponerlos alrededor de la clase o fuera de la clase, y por parejas hay una persona de la pareja que tiene que salir corriendo, leer un trozo del texto, correr otra vez y decírselo a su pareja. Entonces está muy bien, es una manera de leer y escribir, aquí ya mezclamos las dos cosas. Es una forma de leer y escribir mucho más motivadora. Encima, como es activa, que ellos tienen que moverse, pues les va a gustar muchísimo. Si tenéis grupos muy energéticos que no se pueden estar quietos, esta actividad les va a gustar muchísimo. Otras actividades que podéis hacer en cuanto a la lectura son todo lo que yo llamo story maps. Story maps, no sé cómo llamarlo, porque de hecho no es una metodología, pero sería como una forma de trabajar los textos. Y el año pasado hicimos como un pequeño proyecto de esto, de los cuentos en inglés, con los peques que ahora están ya en cuarto. Y estuvo muy bien porque fuimos trabajando diferentes partes de los cuentos, los personajes, también los espacios que pueden aparecer, el principio,
el nudo y el desenlace. La verdad que estuvo súper bien, hicimos juegos diferentes, usamos los dados de Story Cubes, bueno, un montón de cosas. También os voy a dejar abajo en la cajita de información el link para descargaros todo el material, y la verdad que bueno, es otra manera de motivar la lectura y funciona muy bien, y lo podéis adaptar a el nivel donde estéis trabajando. Y para finalizar os quería hablar de un juego que a mí personalmente me encanta. Se llama Crazy Professor Reading Game y es una caña. Creo que os hablé de él en un vídeo de hace bastante tiempo, que eran los Top 10 Games. Y bueno, este juego en concreto lo que quiere es motivar a leer. Se trata de un juego en el que el profe resulta que está como un poco loco, ¿no? Y les da a los alumnos un texto para leer. Normalmente se hace en parejas, y entonces, dependiendo de las instrucciones que dé el profesor, pues los alumnos tienen que leer el texto de una forma u otra. Las instrucciones realmente las podéis cambiar vosotros, aunque sí que es verdad que el juego ya está diseñado de un modo. También os lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Nosotros, por ejemplo, en el cole lo tenemos ya un poco modificado, usamos dados, y entonces dependiendo del número que saquen, pues se hace una actividad u otra con el texto. Os voy a poner en contexto. Imaginaros que tenéis que estáis en parejas, ¿no? Que tenéis a los niños sentados en parejas. Un texto no tiene que ser muy largo, un texto corto y un dado. En la pizarra ponemos pues los 6 números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le damos a cada número un tipo de actividad con la lectura. Por ejemplo, podemos decir que lo lean muy lento, que lo lean rápido, que lo lean dramatizado, que lo lean como si estuvieran saltando, que lo lean como si estuvieran debajo del agua. Dar diferentes instrucciones, que sea un poco más dinámico y más divertida la lectura. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me podéis dar un dedito para arriba, suscribiros en el canal, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, bye.